mayoría de nosotros, Mega Man ha estado en nuestras vidas casi desde que tenemos memoria. No importa la edad como tal, sino coincidir en el mismo gusto por estos videojuegos. Tanto es así que entre nosotros mismos como fans hemos llegado a enamorarnos tanto de la saga de juegos de Mega Man, que es el principal motivo por el cual podemos decir que existen los fangames. Ya todos conocemos lo que son dichos fangames, pero a mi juzgar se les debe ver con mucha más admiración, pues el camino para construir un fangame no es fácil, y es el motivo, junto con los artistas y creadores de contenido del mismo, por el cual podemos seguir disfrutando en la actualidad de Mega Man. Claro, porque aparte está Rockman X-Dive y los títulos oficiales, pero esa es harina de otro costal. Mega Man está desde la era del NES y ha pasado por muchas consolas, de modo que una de ellas ha sido la Game Boy. Y cómo olvidar esos asombrosos juegos de Mega Man que teníamos en dicha consola. Pues, lo que nos reúne el día de hoy aquí, a ti y a mí, es una entrevista que se le ha realizado a DJ Coco, creador del fabuloso fangame Mega Man Sunrise. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a Pulsastar, un canal dedicado a las maravillas del universo de Mega Man. Cubrimos gran variedad de contenido del bombardero azul, pero si tuviera que usar un eslogan sería: bienvenido a la casa de fangames de Mega Man por excelencia. Pues cubrimos contenido de los mismos y estamos constantemente expandiendo el alcance. Ahora sin más rodeos, agradezco a Lagdigo por la información brindada para esta entrevista. Te dejo sus redes sociales y las de DJ Coco en la descripción. Comencemos. ¿De dónde surgió la idea o concepto para llevar a cabo la creación de Mega Man Sunrise? Había jugado un montón de juegos de Mega Man seguidos anteriormente, así que me inspiré para crear algo similar. También estaba ocupado trabajando en un juego independiente, así que no quería distraerme por mucho tiempo. Un juego de Mega Man parecía lo suficientemente simple como para crearlo en un par de meses. ¿Por qué decidió hacer que el Mega Man Sunrise fuera un título con gráficos similares a los 5 juegos de Mega Man para la Game Boy? Los juegos mencionados anteriormente resultaron ser los 5 títulos lanzados para la Game Boy, que jugué por primera vez en mi 3DS camino a Canadá. Especialmente el Mega Man 5 de Game Boy fue mi principal inspiración. La historia de este juego transcurre cronológicamente después de los eventos de Mega Man 5 para Game Boy, o se ubica cronológicamente entre los eventos de Mega Man 10 y Mega Man 11. Diría que los eventos de este título tienen lugar después de Mega Man 10. ¿Qué lo inspiró para crear el diseño y las habilidades de la nueva enemiga Trance que Mega Man tendrá que enfrentar en este juego? Tener una Robot Master femenina parecía ser lo que muchos fangames han estado haciendo desde que lo hicieron los chicos de Inti Creates con el concepto de Splash Woman en el Mega Man 9. Pensé que sería genial que apareciera un robot femenino de otra forma. ¿Trance podría ser considerada una especie de Mega Man Killer como tal, o es simplemente un nuevo tipo de robot creado por Dr. Light, basado en los modelos de Mega Man Killers creados por Wily en el pasado? El Dr. Light obviamente no tenía la intención de que fuera una Mega Man Killer, pero cuando la creé, tenía en mente a los Mega Man Killers de los juegos de Game Boy como Anger, Funk y Ballad, así que personalmente la consideraría una. La idea de que en Mega Man Sunrise, Trance era una nueva prototipo de robot que poseyera una inteligencia artificial avanzada capaz de tomar sus propias decisiones, e incluso estando a punto de romper las leyes de la robótica al intentar matar a Wily cerca del final del juego. ¿Esto podría ser considerado como un preludio de lo que vendrían siendo los Reploids y los Mavericks de la saga de Mega Man X? Nunca he jugado a los juegos de Mega Man X, así que no puedo decirlo. Continuando con lo planteado en la pregunta anterior, esto también significaría que Trance fue la penúltima creación del Dr. Light antes de comenzar a trabajar en la que sería su obra maestra, X.
y que la razón por la cual el Dr. Light puso a X sellado en una cápsula, en un estado de revisión y análisis durante 100 años con el fin de comprobar su fiabilidad. Esto lo hizo para no cometer el mismo error que cometió con Trans y así evitar que X sea una amenaza para los humanos en el próximo siglo que vendría siendo la era de Mega Man X. Esa es una teoría interesante, pero como indiqué anteriormente, no era mi intención ya que tenía poco conocimiento de la serie X. ¿Cómo describirías la personalidad de Trans? Diría que es una loba solitaria de voluntad fuerte. Los 8 Robot Masters que fueron reclutados por Trans en Mega Man Sunrise, es decir, Bindman, Circuitman, Wolfman, Scorchman, Kunaiman, Soundman, Mirageman y Hazeman, se unieron a la causa Trans por voluntad propia, es decir, ellos, al igual que ella, poseen una inteligencia artificial avanzada que los permitió tomar esa decisión de unirse a ella, o simplemente estos 8 Robot Masters son modelos antiguos que fueron controlados y reprogramados por la propia Trans. Fueron reprogramados por Trans. Los Robot Masters de este juego no lo hicieron por voluntad propia. ¿Quién es el artista de pixel art que te ayudó a crear los sprites de los personajes de Mega Man Sunrise? Chris Elroy creó los sprites de Robot Masters. ¿Quién es el compositor que te ayudó en la creación de los temas musicales de Mega Man Sunrise? Cosmic Gem creó la música para el escenario de Kunaiman, así como el tema del jefe. El diseño del sprite de Bulkman se inspiró en gran medida en uno de los diseños beta de Robot Master llamado Pumpman para el Mega Man 10. No basé ninguno de mis diseños en otros Robot Masters, al menos no conscientemente. El diseño de Mirageman se inspiró en gran medida en elementos del folclore árabe y la historia de Aladdin. Esto lo pregunto porque la ropa que usa este Robot Master me recuerda a los uniformes que usaban los soldados militares de esa cultura, así como también la forma de su casco me recordó a la forma de la lámpara en la historia de Aladdin. Mirageman está inspirado en la cultura árabe, sí. El level design y el posicionamiento de enemigos básicos en las etapas de Mega Man Sunrise solo se inspiraron en los 5 juegos de Game Boy, o también hubo una ligera inspiración de los juegos principales como del Mega Man 1 al 6 o Mega Man 9 y 10. También me inspiré en los juegos principales, además de los juegos de Game Boy. En términos de historia, Kunaiman está relacionado de alguna manera con Shadowman. Kunaiman no está relacionado con Shadowman. ¿Cuál es el nombre del motor gráfico que utilizó para crear el Mega Man Sunrise? El motor del juego es Game Maker Studio. El renderizado fue hecho por eso. ¿Cómo describirías la experiencia que fue trabajar en el desarrollo del proyecto Mega Man Sunrise? ¿Y qué cosas aprendiste mientras trabajabas en él? El desarrollo fue un poco estresante, ya que traté de cumplir con un cronograma estricto. No quería dedicarle demasiado tiempo. Ya tenía mucha experiencia creando juegos de plataformas en 2D en Game Maker, por lo que no había mucho que aprender aquí, además de cómo administrar mi tiempo de manera efectiva, pero en general todavía disfruté trabajando con ello. ¿De dónde vino la idea de que al comienzo de la historia de Mega Man Sunrise, el Dr. Wily lograra controlar cual marioneta a Trans con éxito? Pero después de que Mega Man destruye a los primeros 4 Robot Masters y se enfrenta a ella por primera vez, Trans se libera del control mental de Wily, pero ahora ella siente un profundo odio por él y un deseo de matarlo por haberlo utilizado. Pensé que era un giro de trama interesante, dado que algunos de los títulos de Game Boy te hacen enfrentar a 4 Robot Masters al principio antes de permitirte pasar a los siguientes 4. Pensé que era una idea adecuada darle la vuelta a la historia en el punto medio. ¿Cuál es la filosofía o la razón por la cual Trans tiene ese nombre? Trance es un género musical, de ahí el nombre. Los 8 Robot Masters principales de Mega Man Sunrise tienen un número de serie para categorizarlos a ellos. No. ¿Y hay contenido eliminado de Mega Man Sunrise que nunca se haya revelado al público? Sunrise fue conceptualizado para tener un alcance pequeño desde el principio. Casi todo lo que quería incluir se ha convertido en el juego. ¿Qué es lo que la World Robot Alliance estaba haciendo durante los eventos de Mega Man Sunrise, teniendo en cuenta que esta organización fue formada por los mejores científicos del mundo, con el fin de crear tecnología y robots para detener los planes de Wily y posteriormente capturarlo? Esa es la primera vez que oigo hablar del World Robot Alliance, así que no consideré a esta organización al hacer la historia.
¿Cuál es tu Robot Master favorito de Mega Man Sunrise y por qué? Me gusta mucho el diseño de Circuit Man. Podría reutilizar una versión muy alterada como personaje independiente en el futuro. Me gusta fingir que las baterías en su espalda son como un jetpack. ¿Cuál es tu arma especial favorita de Mega Man Sunrise? El Circuit Breaker también resulta ser mi arma favorita. Me gusta aturdir a los enemigos. El Sound Dash también es muy útil. ¿Podrías contarme alguna anécdota divertida que haya surgido durante el desarrollo de este juego? Mi artista se divirtió con los gigantescos generadores de energía eólica en el fondo de escenario de Hazeman. Nos pareció divertido, así que también lo pusimos en la pantalla del mapa de Wily Tom. Honestamente, ¿cuánto cariño tienes por este juego? Mega Man Sunrise recibió muchas críticas y puedo ver por qué. Parte del diseño de niveles puede parecer injusto o mal pensado. He intentado mejorar en proyectos futuros para aliviar este problema, así que supongo que aprendí algo de este juego después de todo. Todavía me gusta Sunrise, pero puedo admitir que tiene fallas. ¿Usted y su equipo de desarrollo planean expandir el universo de Mega Man Sunrise con una secuela en el futuro? Hemos dejado de hacer fangames. Mi enfoque radica en hacer juegos independientes hoy en día. ¿Has considerado en crear una remake oficial de Mega Man Sunrise, mejorando y puliendo ciertos elementos del juego original? No, pero Cruise Elroy sí. Sin embargo, creo que ese proyecto fue tristemente cancelado. ¿Qué te inspiró para crear el diseño de la fortaleza de Wily que vimos en Mega Man Sunrise? Siempre me gustaron las estructuras de cúpula. Algunas de mis inspiraciones fueron Aquarium Park de Sonic Colors y The Fellow de Vex. La ubicación de la fortaleza de Wily que vemos en Mega Man Sunrise, ¿está en la Tierra o como en los juegos de Game Boy, dicha fortaleza está ubicada en el espacio exterior? El Wily Dome se encuentra en la Tierra. ¿Cómo se llaman los jefes de los Wily Stage 1 y 2 respectivamente de Mega Man Sunrise? Los jefes de Wily Stage 1 y 2 se llaman Orchin Attacker y Cop Devil respectivamente. ¿Cuál es el mensaje o la lección que querías transmitir con la historia de este juego? Las inteligencias artificiales avanzadas pueden ser peligrosas. ¿Hay algún concepto o idea de lo que podría haber sido un final alternativo para la historia de este juego? No consideré ningún final alternativo, pero es divertido pensar en lo que habría sucedido si Trans hubiera tenido éxito en sus planes de venganza. Antes de que existiera Mega Man Sunrise, ¿habías intentado crear otro fangame basado en la franquicia del querido Blue Bomber de Capcom? Sí, hubo planes para un juego de Mega Man similar a NES durante mucho tiempo. Fragmentos y piezas de allí han llegado a Sunrise. ¿Podría hablarme sobre alguno de los proyectos de juegos independientes en los que usted y su equipo están trabajando actualmente? Actualmente, estamos trabajando en Salaryman Shi, que hará su debut en Steam y Nintendo eShop en este año. Después de eso, veremos qué abordaremos a continuación. ¿Usted y su equipo de desarrollo tienen un sitio web o una red social donde podemos ver el progreso de sus proyectos actuales? Claro. Nuestro sitio web es cliaxgames.com, también nuestro Twitter como @cliaxgames, para obtener actualizaciones. Tras el lanzamiento de Mega Man 11, este nuevo título oficial de la saga clásica, ¿afectó de alguna manera la historia de Mega Man Sunrise? Mega Man 11 no tuvo influencia o afecto a Sunrise. ¿Se podría decir que el Mega Man que vemos en Mega Man Sunrise ha crecido y evolucionado gracias a todo lo que ha vivido y aprendido en sus combates anteriores? Seguro, supongo. En términos de historia, ¿dónde estaban Protoman y Bass durante los eventos de Mega Man Sunrise? Tal vez estaban en sus propias aventuras. Dejaré que otros fangames cuenten su historia. Si pudieras retroceder en el tiempo y cambiar algo de Mega Man Sunrise, ¿qué sería? Si todavía estuviera trabajando en él, tal vez ajustaría algo de su diseño de niveles. Todavía estoy contento con cómo resultaron las peleas de jefes. Ya para concluir con esta entrevista, ¿cuál es la filosofía o el significado del título del juego siendo este Mega Man Sunrise?
El título se refiere a la demanda de Trunks de rendirse antes de que salga el sol. También iba a hacer que el sol naciente fuera visible durante la pelea final contra el jefe, pero no llegué a eso. 奇跡の炎よ燃え上がれよ君の心